Bueno, buenas noches a todos y todas. A mí me pidieron hacer una presentación breve y rápida acerca del desafío de humanizar las cárceles, de presencia y rol de los cristianos. Mi enfoque está especialmente ubicado desde lo que es la participación, digamos, estructural, eclesial, es decir, desde los servicios, instituciones que tienen que ver con la estructura formal de la Iglesia, tomando conciencia y dejando expresa constancia de la cantidad de católicos y de cristianos en general que están personalmente involucrados en tareas de servicio, de funcionariado, etcétera, dentro y en el entorno del tema carcelario. Es decir, la participación de la Iglesia en el tema carcelario no se agota ni mucho menos con lo que es la participación, diríamos, institucional. Pero eso es lo que yo voy en este momento a encarar. En primer lugar, tomar conciencia de lo que significa la cuestión carcelaria, y la cuestión carcelaria como cuestión de inclusión. No es un problema de cómo podemos hacer que las personas en situación de reclusión se integren a la sociedad. Ese no es el problema, ¿no? Es una simplificación total. En realidad el problema es mucho más profundo de la sociedad como tal. Es decir, el problema, podríamos decir, es cómo nuestra sociedad resuelve algunos de sus conflictos más profundos que tiene de convivencia, de acceso a los bienes y servicios, de identidad, de participación y pertenencia, etc. Es decir, de hecho, el sistema carcelario es un modo que tiene la sociedad, pero obviamente no es el único, y diríamos, no es ni mucho menos el más deseable, es un modo de resolver conflictos entre individuos e individuos e instituciones, ¿verdad? Por lo que el problema carcelario, por su dimensión y su situación, no es un problema de aquellos que delinquen, ¿no? Sino que es un problema mucho más profundo de cómo la sociedad maneja diferentes elementos que tienen que ver con lo jurídico, con la propiedad, con la resolución de conflictos, etc. Y por lo tanto, que la solución no es un problema de cómo arreglamos las cárceles, y mucho menos de cómo mejoramos las condiciones de vida de las cárceles, todo lo cual es imprescindible, absoluto, sino que es un problema de cómo construimos una sociedad integrada, no que integre a los que están desintegrados, una sociedad integrada, que es algo mucho más serio. Muy brevemente, algunos datos para ubicarnos. En el área metropolitana, ¿no? Es decir, se hizo el año pasado un censo del sistema carcelario con la Universidad de la República, de la cual salieron por primera vez en mucho tiempo datos científicos acerca de la realidad carcelaria. Y después se desagregó en 3 regiones, para tomar la región metropolitana, que es donde están las grandes cárceles uruguayas. Tenemos que el 93% son varones y el resto, el 7% son mujeres. Aunque el índice de crecimiento de la población femenina encarcelada es bastante mayor que la masculina. Y a su vez las condiciones de reclusión de la población femenina son mucho peores que las de las masculinas en toda la República. Hay aproximadamente en este momento entre 8.800 y 9.000 reclusos en todo el país, de los cuales un poquito más de la mitad están en la región metropolitana. De los reclusos, el 24% habitaba en asentamientos, pero el 76% de los reclusos del área metropolitana, Libertad, Concagua, Tablada, Cabildo, etc., vivían en barrios estructuralmente integrados, con servicios, con todas las estructuras de la ciudad de Montevideo en sus alrededores. El 46% de los reclusos ya trabajaba antes de los 18 años. Y en el momento del arresto, el 45% trabajaba con un empleo fijo en el ámbito privado y casi el 28% trabajaba, pero por cuenta propia.
O sea, más del 73% de los reclusos, en el momento de ser arrestados, tenían un trabajo de más de un año de ejercicio. Esto desmitifica muchas de las fantasías sociales que se plantean, ¿verdad? Digo, porque el tema de la carcelación, el tema del delito, es mucho más complicado que lo que muchas veces a través de los medios de comunicación percibimos, porque no son solo los medios de comunicación los que simplificamos, sino todos nosotros. Es mucho más fácil establecer binomios buenos, malos y simplificar los problemas, ¿no? Y tenemos a nivel de sociedad un pensamiento muy mágico, ¿tá? Que no es exclusivo de nuestra sociedad, aunque es muy propio de nuestra sociedad. Y que podríamos decir tiene como 3 elementos. Primero, hay una muy clara distinción entre los delincuentes y los que no lo son. ¡Tá! La primera, conciencia mágica, como si eso fuese así. ¿Tá? No hay más que hablar con los reclusos y ver cuáles son sus canales de comercialización muchas veces, que es de gente totalmente integrada en alto nivel a la sociedad. O sea, eso de que unos son los buenos y otros los malos es pura conciencia o mentalidad mágica. Segundo, que al meterlos en la cárcel desaparecen de la realidad social. No es verdad, siguen siendo parte de la sociedad y siguen siendo parte de la sociedad directamente y además a través de todo el resto de sus vínculos sociales, familiares, etc. Y tercero, el elemento mágico es de que nunca más van a volver. O sea, la cárcel es como un agujero negro, metemos al que es malo y ¡puf!, desapareció. Y por lo tanto, en el imaginario social es terrible que salga un preso. ¿Cómo va a volver a la sociedad uno que robó, rapiñó o mató? Pero pasó 20 años en la cárcel, no importa, no puede salir. O sea, es como una especie de magia de desaparición de la maldad. Esto, que está bastante estudiado en otros países, impide enormemente que la sociedad como tal pueda enfrentar los problemas realmente para buscarle soluciones reales. Bien, 2 perspectivas claves que no se pueden dar en el encare carcelario. La primera es que los presos se mueren. ¡Tá! Y la otra es, pobrecitos los presos. Ninguna de las dos son reales. ¿Tá? Ninguna de las dos son abordajes adecuados. El abordaje adecuado es mucho más serio desde la estructura social y desde la consideración de personas que son responsables de sus actos, pero que al mismo tiempo viven determinadas condiciones previas, posteriores a la cárcel y durante el proceso de carcelación. Como iglesia estamos aportando en 4 ámbitos y esos 4 ámbitos son centrales, lo cual no significa que nuestro aporte sea muy significativo. Creo que hemos avanzado mucho en la significación y presencia de la iglesia en estos ámbitos, pero es muy pequeño nuestro aporte, dado que, bueno, como iglesia también somos bastante pequeños en nuestra capacidad de incidencia pública por cantidad de personas involucradas y sobre todo por la falta de medios económicos.